En este video tutorial se va a explicar los aspectos generales del árbol de impresos de una solicitud. Dentro de cada tipología de solicitud, una parte fundamental es lo que se llama árbol de impresos, el cual siempre se sitúa en la parte izquierda de la pantalla de la aplicación XGA, una vez que se está trabajando con un expediente concreto. En este árbol de impresos aparecerá agrupado distintos tipos de información que presenta un denominador común en cada uno de los impresos correspondientes. Así, por ejemplo, en datos generales irá toda aquella información personal que está vinculada al solicitante, así como información relacionada con la solicitud de carácter general. Este árbol de impresos tiene una estructura dinámica, lo que permite que se vaya adaptando, por un lado, al tipo de solicitud que se trate y, por otro, a las distintas opciones que se va recogiendo en la solicitud confeccionada. Así, por ejemplo, si en una solicitud única se solicitan ayudas PDR en datos generales, en el árbol de impresos se mostrará impresos relacionados con PDR, que no aparecerá si no se solicitan dichas ayudas. Una vez expuestos los aspectos básicos, se va a hacer un repaso de los distintos impresos que pueden conformar este árbol de impresos. Comenzamos por el impreso Datos generales. Este impreso es común en todos los árboles de los distintos tipos de solicitud, aunque como podrá observarse en cada tipo de solicitud, los datos internos solicitados son distintos. En este impreso, como se comentaba anteriormente, se recogen datos de carácter general del solicitante. Por ello, es aquí donde se recogen datos como son datos identificativos de la solicitud, datos personales del solicitante, titularidad, datos bancarios y solicitas. Como novedad en esta campaña, en cuanto al cónyuge y al representante, se incluye una casilla IT distinto CIF-NIF, que al marcarla permite la identificación en el campo NIF con un valor distinto al NIF español. Esta marca se incluye en otros campos identificativos que no tengan la obligación de poseer un NIF español. Respecto a las marcas Pago Básico y Pago Verde, no se recuperarán si en la campaña anterior no estaban marcadas. El siguiente impreso en el árbol, Solicitas PDR, es un impreso condicionado, es decir, que solo se muestra cuando ocurren determinadas condiciones. La condición necesaria en este caso es el marcado en el solicita de ayudas al PDR en alguna de las comunidades autónomas. Condición que cuando ocurre abre en el árbol de este impreso Solicitas PDR, del cual cuelgan tanto impresos como comunidades autónomas donde se soliciten ayudas al PDR. En estos impresos se señalarán aquellas ayudas del PDR que vayan a ser solicitadas. Siguiendo el recorrido nos encontramos con el impreso de derechos de pago básico, donde por un lado se elegirá el modo de solicitar los derechos de pago básico, de tal forma que se puede solicitar por todos los derechos o solo por parte de los mismos, siendo en este caso posible indicar cuáles quieren ser activados. Para cada derecho se muestra su identificación, su origen, el porcentaje de participación del mismo, la zona a la que se está asignando, su valor nominal, si está solicitado o no y el tipo de derecho, P grande, P pequeño y el valor real. Se mostrarán en color rojo los derechos en arrendamiento. El siguiente impreso es el de datos adicionales. Este es un impreso donde se recogen, como su nombre indica, otros datos vinculados a la solicitud única, como son los declara, expone, se compromete y autoriza. Como novedad, se incluye en el TIC que el solicitante afirma conocer la normativa aplicable al uso de las variedades modificadas genéticamente. Para esta campaña existe un nuevo impreso denominado INE. Este impreso incluye una serie de datos requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, entre los que se incluye la responsabilidad jurídica y económica de la explotación, así como los datos del jefe de la explotación. Su cumplimentación es obligatoria. La cumplimentación de este impreso se explicará más detalladamente en su videotutorial específico. El siguiente impreso que aparece es Socios. Dicho impreso solo podrá ser cumplimentado en el caso de personas jurídicas, ya que en de físicas no se encuentra editable. Llegamos al impreso Declaración responsable, agricultor activo, donde se introducirán datos para la consideración como agricultor activo, así como datos de las entidades asociadas. El impreso Recintos y sus impresos asociados se tratarán por su importancia en otro de los videotutoriales del presente canal, al igual que los impresos Explotaciones ganaderas y medidas PDR. Pasados estos impresos nos encontramos con recordatorios reglamentación,
que es un impreso no editable en el cual, dependiendo del tipo de solicitud y de las marcas contenidas en la misma, te da una serie de recordatorios que la Administración considere oportunos. El impreso Caracterización Pago Verde, condicionado al solicitar la ayuda al pago verde. Es un impreso no editable que va a mostrar si, según las características de la explotación en la que se esté trabajando, se cumple o no las diferentes prácticas relativas al pago verde. Es necesario hacer un recordatorio específico en este impreso. Este impreso no se calcula de forma automática, es decir, que si realizamos un cambio en la explotación, se debe volver a ejecutar el impreso, utilizando para ello el botón Ejecutar en la parte de arriba a la derecha. Para evitar cualquier tipo de confusión por parte del técnico de la entidad reconocida, se ha añadido la fecha de la última revisión del cumplimiento o incumplimiento de las prácticas. Finalmente, el último impreso declarativo como tal es el impreso Documentación. Este es un impreso dinámico que depende de los solicitas y del tipo de explotación que se declara. Según estas dos variables, el impreso solicitará distintos tipos de documentos a aportar, distinguiendo de forma visual aquellos obligatorios señalados con un círculo azul con un símbolo de exclamación en blanco, de los optativos señalados con un círculo blanco con borde azul con un símbolo de interrogación en azul, así como muestra para qué documento existe una autorización que le exime de su presentación con el icono del dedo pulgar hacia arriba. Este impreso permite señalar que el documento puede ser presentado en papel o bien puede adjuntarse de forma telemática en el momento de presentar la solicitud. Como novedad de esta campaña, existen dos maneras de visualizar la pantalla de documentación. Bien como lista de documentación completa, donde te aparece un listado con toda la documentación, o bien como documentación según datos solicitud. La documentación está ordenada en función de la solicitud. Esta nueva vista permite filtrar por obligatoriedad, autorizas, etc. Para terminar, tenemos un impreso de resumen de la solicitud, no editable, que se va configurando conforme se va declarando, mostrando resúmenes de la superficie declarada, de las explotaciones ganaderas, de los derechos de pago básico y de la apicultura. El último impreso que aparece, que no es editable sino informativo, es el de información complementaria, que presenta dos impresos asociados, impreso y justificante de registro, que sirve para generar PDF de lo mencionado de una solicitud ya finalizada, y solicitudes relacionadas, que muestra si existen solicitudes relacionadas con las que estamos trabajando, por ejemplo, una solicitud de modificación al SIGPAP. Y con esto finaliza el videotutorial relativo al árbol de impresos. Un saludo.